Buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe, público en general, que cada miércoles se une a esta plataforma para aprender, para escuchar, para ver a Dios de forma diferente. Dios es un Dios sencillo, un Dios práctico, no religioso, no místico, un Dios que siempre está dispuesto a enseñarnos y ayudarnos en todas las áreas. Y hoy hablaremos de un tema bien interesante como es la grandeza de Dios. ¿Usted cree que Dios es grande? Dice que el universo le cabe en la palma de su mano. Y los científicos aún no han descubierto, después de tirar todas esas sondas de años luz, no han descubierto dónde comienza y dónde termina. Y a Él le cabe en la palma de la mano. Dice que Dios siempre ha sido. Dice que no tiene principio ni fin. Dice que se basta a sí mismo. Y dice que es ilimitado, o sea, no tiene límite. Esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Así, con palabras para que nuestra mente lo entienda un poquito, ¿verdad? Y la idea en este mensaje es que debemos de entrar a esa grandeza de Dios. Cuando somos tomados en sus brazos, como sus hijos, tenemos que descubrir su verdadera grandeza. Porque ahí, descubriendo eso, es donde podremos experimentar su gracia y su amor, pero en forma inmutable, incalculable, ilimitado. Y Dios ahí se convierte de veras en nuestro Dios. Un Dios que no tiene problema con cualquier imposible mío. Es tan pequeñito los imposibles nuestros. Y Dios también se quiere convertir en nuestro Dios siempre presente. Él está siempre presente a tu lado. Dice que va delante de nosotros, atrás de nosotros, alrededor de nosotros, en nosotros, ¿ya? Arriba de nosotros, imagínense. Está siempre presente en nosotros. ¿Para qué? Para transformar lo que está en contra nuestra, nuestro desánimo, nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestra impotencia. Y Él está ahí listo para que descubramos el potencial que tenemos en Él y por medio de Él. La comunión con Dios crece cuando somos sinceros con Él. En nuestro momento privado, pues que hablamos honestamente con Él, es que vamos a verlo a Él actuar. Nosotros mismos nos decimos las cosas que ocurren, pensamos cosas, sentimos cosas, meditamos en ellas, a veces vemos nuestra frustración, nuestras heridas, aún también nuestras esperanzas, pero muchas veces nos sentimos inseguros, ¿ya? Y por eso no compartimos con otros, ¿verdad? Buscamos tristemente proyectar una imagen de nosotros que no es la verdadera. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados, ¿ya? Más es triste porque muchos en nosotros ven que se contradice lo que queremos aparentar con la forma como actuamos, con lo que manifestamos, a veces con nuestras mismas palabras, ¿verdad? Entonces, pocas personas realmente nos conocen como realmente somos. Dios sí nos conoce totalmente, nos conoce en detalle. Entonces, ¿cómo no seguir buscando más de Él? Así que tenemos que intensificar esa buena comunión e intimidad con Él. Tenemos que saber que su gracia, su gratitud, va mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a producir respuestas, resultados poderosos que nos harán descubrir que ha valido la pena. Nunca, escúchelo bien, el tiempo que usted dedique a conocer más de las Escrituras, a hablar con Dios, a estar en su presencia, nunca podremos evaluar la riqueza que esa inversión hecha en tiempo suyo o mío hacia Él va a tener y la repercusión que más adelante va a traer.
Y ahorita que digo eso, está una escritura que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Entonces yo comencé a decir, bueno, voy a tomar una escritura todos los días y que va a ser como mi norte. Y le pedí a él en oración eso. Yo voy a agarrar la Biblia y voy a leer una promesa y que eso sea. Pero en eso comencé a sentir, no, pero ahí no dice toda palabra que leas de la Biblia, ya, es como el pan de cada día. Dice que sale de mi boca. Y como dice, Señor, así es la cosa de serio, ¿ya? Y sabe una cosa, tal vez por 3 años y medio, yo no salía de mi casa hasta que no escuchaba audiblemente de la boca de Dios la palabra que Él tenía para mí ese día. Porque así como no solo de pan vivirá el hombre, yo quería vivir de cada palabra que Él podía darme. Y comenzó a hacerlo. Él es un papá, Él no es consciente, Él sabe la necesidad y sabe la repercusión que eso va a tener, aún para su propio beneficio. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque a veces venía una palabra que llegaba a 5 de la tarde y no veía que esa palabra recibida estuviera produciendo algo en mi vida. De repente, o una llamada o un café con alguien, y comenzaba a contarme su problema, su situación, a esa incertidumbre, y mientras hablaba yo ni le estaba prestando atención. Decía, ¿no será que esa palabra que Dios me dio es para él? Le decía, fíjate que detenete, ya no sigas contándome. Hoy en la mañana Dios, antes de salir de casa, me dijo esto y esto y esto. Y la persona se quebraba. Y era exactamente la respuesta al corazón de él, no a lo que yo creía aquí, no, al corazón de él, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y me decía, la voz, no sabes lo que eso es para mí, lo que significa. Y días antes, en algunos casos, habían estado hablando con Dios y Dios se los había dicho, pero no lo tenían confirmado. Entonces, dentro de esa grandeza de Dios, Él está listo para ayudarnos. Y Él no nos reclama, Él soporta nuestras caídas, ¿ya? Él jamás nos va a señalar, ¿ya? Y a veces nosotros le echamos la culpa a los demás. Y Él lo ve y aún así no nos dice, no hagas eso, ¿verdad? Nos va a ir enseñando, pero mire la grandeza de Dios sobre nosotros. Yo creo que los salmos nos ayudan a comprender que debemos orar con toda sinceridad, ¿ya? Que sinceridad creo yo que es algo que hace falta cuando de hablar de Dios se trata. Las escrituras nos dicen que no hay pensamiento o emoción humana que no se exprese en ellos. ¿Ok? Entonces debemos de darles el interés a la palabra y a hablar con Dios para que nuestra forma de ser, que Dios la conoce, la vaya, ¿cómo se llama? Digamos, ajustando a lo que realmente debe de ser, ¿ya? Hable con Dios, pídale a Dios. Él le va a ayudar. No importa cómo se siente, no deje correr a Él. Si nuestras oraciones se hacen osadas y auténticas, usted se va a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer cuando uno se vuelve un poquito atrevido. Pero tenemos que ir con Él como somos, ¿verdad? A Él si nadie lo puede engañar. Pero si comenzamos a conocerlo a Él y comenzamos a creer lo que Él dejó escrito, entonces nos volvemos atrevidos, osados, y entonces comenzamos a entender lo real que Dios es. Algunas veces vino personas conmigo y yo me asusté de lo que mi oración, presentándome una necesidad. Y entonces yo le decía, dame la mano, ya no sigas contándome porque yo no sé qué decirte, pero mejor oremos. Y entonces yo oraba, Señor, una intervención divina tuya. Y algunas primeras veces yo mismo me asusté que decía, hoy mismo, Señor, marque una diferencia en esta vida. Porque conoce la carga de su corazón, ¿verdad? Y entonces, hoy mismo la gente cuando decía hoy mismo, así como, no hombre, hay que pedir cuando sea la voluntad de Dios. No, cuando comenzás a conocer su grandeza, cuando comenzás a saber que en esa comunión
es Cristo buscando a través nuestro ayudar a alguien más, pues te vuelves osado, ¿verdad? Y al día siguiente la sorpresa, ay Enrique, vos sabés que ayer a las 6 de la tarde pasó esto y esto, y con vos estuvimos a las 11 de la mañana, y yo era el más asustado, pero después comencé a entender lo que estoy diciendo. Tu oración se volverá más osada, pero es auténtica. ¿Por qué? Porque estamos viendo este Dios actuar en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo no quiere que se desperdicie el sufrimiento del Hijo de Dios. Estoy hablando del Padre, es el primero que no quiere que se desperdicie. Dio a su Hijo para que a través de ese sufrimiento obtuviéramos perdón de pecados, obtuviéramos un cambio de corazón, obtuviéramos una nueva vida, pero ahí ese sufrimiento también trajo todos los beneficios y bendiciones a nuestra vida. Entonces el Padre es el primero en querer que su Hijo no sufra por gusto, sino que nosotros entendamos y aprovechemos ese sufrimiento. ¿Para qué? Para recibir los beneficios para nosotros o para dárselo a alguien más. Entonces, de veras, que nuestras emociones no queden solo en emociones, sino que podamos ir viendo esa grandeza de Dios en nuestro caminar. Como dije, para nosotros mismos y nuestro problema o para ayudar al necesitado. Bueno, ya hablé que el Padre no quiere que su grandeza se desperdicie. Esa grandeza de amor de entregar a su Hijo por usted y por mí. Ahora imagínense el Hijo que fue a la cruz sufriendo. Sabía lo que le faltaba pasar, sabía lo que iban a hacer con él. No era nada fácil, y a veces por años no entendí por qué dice que por el gozo puesto delante de él siguió a la cruz. ¿Cómo así el gozo si sabía lo que iba a sufrir? No había entendido que el gozo a que ahí habla es verlo a usted cambiado, verme a mí bendecido con su sufrimiento. Aún la paz, uno dice, no, reciba la paz, hermano, ¿verdad? Él es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero ¿qué dice antes? Dice que el castigo que Él sufrió hizo que ganara la paz para nosotros, o sea que no fue una paz gratis, es una paz sobre la cual Él sufrió castigo. Entonces, vuelvo a lo que dije, el Padre no quiere que se desperdicie el sufrimiento, el Hijo menos quiere que se desperdicie el sufrimiento que Él tuvo, sino que sea un resultado, sea un beneficio viniendo a nuestra vida para que sigamos descubriendo, la grandeza de ese Dios poderoso que ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros. ¿Cómo nosotros no estar agradecidos? ¿Cómo no seguir siendo auténticos? ¿Cómo no correr a querer más de Él? ¿Cómo no apreciarlo en la dimensión correcta? ¿Y cómo no querer que su sufrimiento no haya sido en vano, sino sacamos ventaja, beneficio de ese sufrimiento para nuestra propia vida, para que lo que Él pasó por ahí pues nos bendiga y al hacerlo vamos a repartirlo, vamos a llevarlo al que está a derecha y a izquierda. Recuérdense que dice que Él nos tocó para que otros sean tocados. Entonces, mi amigo, mi amiga, que esa grandeza de Dios que está para todos ofrecida. Acuérdese que yo creo que hay 3 escrituras donde el mismo Dios dice, vengan, te invito, tome de mi plenitud. De mi plenitud, tomen todos. Imagínense, ¿cómo va a ser posible que siendo tan limitados nosotros podamos tomar todo de la plenitud de Dios? Sí, así es Dios. Así es la forma como Él viene y trabaja en los hijos a los que ama, los hijos a los que no desechó, los hijos a los que primero fueron su criatura, pero quería hacerlos familia de Él y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios, su deseo, su amor, es bendecirnos en todas las áreas. Obviamente, la espiritual, la física, la emocional, la familiar, la de trabajo, ingresos, productividad, la social, de todo. Todo. Dios la vida, Él diseñó la vida, Él es el autor de la vida. Entonces tiene todo contemplado para que a usted y a mí, como hijo o hija de Dios, no nos hagan falta absolutamente nada, sino todo lo contrario. Seamos portadores de un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios
práctico, un Dios sencillo, que siempre, siempre, escúchelo bien, está listo para extenderse en nuestra necesidad y bendecirnos poderosamente, porque ese es su corazón. Ahí es donde Él está, digamos, parado. Él quiere bendecirle a usted y quiere bendecirme a mí. Amén.